Hola amigos, soy Patricia Rau y este es nuestro programa de conversación Economía y Empresa que se transmite por las pantallas de Campo Abierto desde Estudio Milésimo. En esta ocasión vamos a conversar con Germán González. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola Patricio. Germán es economista de la Pontificia Universidad Católica, tiene un magíster en la misma universidad, ha trabajado en la dirección de presupuesto en el primer gobierno de presidente Piñera, ha trabajado en el Banco Central y luego de un breve periodo en el sector privado, el ministro Larraín lo convocó nuevamente y es actualmente el jefe de asesores y coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda. Esta introducción me recuerda a Germán que hace muchos años atrás, más de 27 cerca, yo también estuve como asesor del ministro de Hacienda. Es un cargo que muy importante, el ministro requiere estar asesorado, pero al mismo tiempo es un cargo bien complejo. No tienes mando de servicio, pero tienes mucha influencia y además aportas a las definiciones de las políticas públicas en un ministerio probablemente el más importante que tenemos en el país. Así que, bueno, bienvenido y con estos recuerdos iniciamos esta conversa que vamos a conversar sobre macroeconomía. Por cierto, a nuestros televidentes les interesa conocer cómo va la economía. Y partir con el debate que tenemos en macroeconomía hoy día en Chile. Tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda han centrado su crecimiento para el año en torno al 3,2%. El Fondo Monetario Internacional también ha confirmado esa estimación para el cierre de este año. Sin embargo, la discusión en el mundo de los colegas economistas está bastante más abierta. Muchos de nuestros colegas y sobre todo los que responden a la encuesta del Banco Central se han ido a proyecciones bastante más bajas. Están pronosticando nuevas bajas de tasas adicionales. Y bueno, no está nada de fácil proyectar la economía. Partimos el año pasado con un crecimiento importante y se nos enfrió el primer semestre. ¿Por qué no nos cuentas cuál es la postura entonces del Ministerio de Hacienda en esta materia? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que acá es muy importante destacar el contexto en el que estamos viviendo. Y estamos viviendo en un contexto en que la situación internacional está bastante compleja. Estamos en medio de una crisis o una situación de guerra comercial y tecnológica. Hoy día les hemos agregado el concepto de tecnológico porque también ha involucrado a empresas del ámbito tecnológico en el mundo. Eso está generando efectos bien significativos en materia de crecimiento mundial y en términos de comercio mundial. El comercio mundial en el primer semestre del año ha estado prácticamente frenado y como tú sabes, Chile es una economía pequeña, abierta, que depende del comercio mundial y eso se ha visto reflejado en nuestras exportaciones, que han tenido fuertes caídas durante el primer semestre del año y por lo tanto efectivamente el escenario externo nos está golpeando creo yo menos que otros países. Si uno mira el resto de la región, México, Brasil están creciendo menos de 1%, hay países como Argentina que por otras razones están en recesión. Entonces, cuando uno mira el barrio, cuando uno mira países comparables, también están sintiendo los efectos de la situación internacional. Ahora, si uno agrega a eso lo que está pasando en Chile, tuvimos un primer trimestre y los primeros meses del año en la actividad minera, que es muy relevante para el PIB de Chile, se ha visto afectado por fenómenos climáticos, ha tenido algunos shocks de oferta bien inesperados, entonces la minería en vez de estar sumando al crecimiento este año está restando. Y yo sumaría también a eso el efecto que está generando la demora en la discusión de los proyectos emblemáticos del gobierno en el Congreso, que eso ha generado un efecto negativo sobre el ánimo empresarial, sobre el ánimo de los consumidores y está, digamos, haciendo mucho más desafiante crecer este año. Después de haber crecido 4% el año pasado, que fue una cifra muy positiva, efectivamente las cifras de crecimiento para este año se ubican en torno a 3%. Yo creo que la discusión de si son algunas décimas menos de 3 o más de 3 no es tan relevante. En nuestra opinión es posible crecer 3% un poco más este año, pero eso significa que en la segunda parte del año vamos a tener que tener una fuerte aceleración del crecimiento.
La visión del mercado no es tan distinta a eso. La duda es qué tan intensa va a ser ese mayor dinamismo del segundo semestre. Algunos piensan que va a ser más débil y otros pensamos que va a ser un poco más fuerte y estamos haciendo varias cosas en esa línea. Pero a mí me parece curioso que nuevamente estemos hablando de crecer por debajo del resto del mundo y por debajo de nuestros socios comerciales. Chile típicamente, con la excepción de los 4 años del último gobierno de la presidenta Bachelet, ha crecido siempre por encima del resto del mundo. Si bien es cierto que tenemos una amenaza de crisis, de guerra comercial, por ahora vamos al son de las conversaciones entre Xi Jinping y Donald Trump, y por lo tanto nuestra economía está diversificada, el sector no minero se ha mantenido creciendo, algo se han mejorado las posibilidades de proyectos mineros que estaban trabados medioambientalmente. Entonces, a mí me parece que es cierto lo que tú dices. Más que si vamos a crecer un poco más, un poco menos de 3%, yo coincido que quizás podemos crecer un poco más. Para ello se requiere terminar, es mucho mejor terminar creciendo el año en cifra en torno al 4%, que es probable que pueda ocurrir, o algunos creen que pueda ocurrir, a estar en un crecimiento estable en 3% durante todo el año. Estamos en un proceso de aceleración y lo importante es eso. Si alcanzamos a crecer más de 3%, no importa, pero el próximo año claramente se ven mejor las perspectivas y lo muestran las proyecciones también, ¿cierto? Así es. Sí, yo comparto esa visión. Yo creo que efectivamente tuvimos un primer semestre bien débil, un segundo semestre mejor, y eso nos va a dejar bien encaminado para el próximo año. Claro, respecto de la comparación frente al crecimiento mundial, yo creo que efectivamente Chile todavía tiene un nivel de desarrollo que le permite crecer más que el mundo, ¿cierto? Porque en el fondo, en la medida que el país se va desarrollando, los espacios para crecer se van reduciendo, pero Chile todavía tiene espacio para crecer más que el mundo. El año pasado quedó así demostrado. Este año vamos a crecer en torno a lo que crece el mundo, y el próximo año creo que de nuevo podemos volver a crecer sobre lo que crece el mundo. Si uno mira las proyecciones del Banco Central, por ejemplo, apuntan a que en los próximos 2 años Chile va a crecer entre 3 y 4%. Nuestras proyecciones también están alineadas con eso, y eso es bastante positivo si uno mira de dónde venimos, si uno mira cuál es el contexto internacional en que estamos, qué es lo que está pasando en la región. Yo creo que a veces tendemos a ser bien autocríticos de nuestra propia situación, pero creo que hay que mirar los aspectos positivos que tiene la economía chilena en materia de diversificación, en materia de institucionalidad. Yo creo que es bien importante destacar que más allá de todos los ruidos, muchas veces la política nos sesga un poco, pero seguimos manteniendo un Banco Central autónomo, que tiene un esquema de metas de inflación, tipo de cambio flotante, una regla fiscal que se respeta, y nosotros estamos bien empeñados en eso. Y creo que fortaleciendo la institucionalidad fiscal también. Efectivamente, hemos dado pasos para seguir fortaleciendo la institucionalidad fiscal. Aprobamos, y quiero ahí destacar, con el apoyo transversal del Congreso, la creación de un Consejo Fiscal Autónomo en un periodo relativamente corto para los plazos que toma en general la discusión en el Congreso. Estuvimos 7 meses en la discusión, y hoy día tenemos plenamente funcionando un Consejo Fiscal Autónomo que básicamente se preocupa de que las cuentas fiscales estén en orden, que se preocupa de medir la sostenibilidad de las finanzas públicas, de ver que los cálculos estén bien hechos, de dar, de servir como un ente que transparenta la información desde el sector público hacia el Congreso, hacia el resto de la ciudadanía. Yo creo que eso es positivo, seguir fortaleciendo nuestra institucionalidad fiscal, porque sabemos que en muchos países la debilidad de las cuentas fiscales o el mal uso de los recursos públicos es lo que termina desencadenando episodios de crisis, recesión, etcétera. Estamos llenos de ejemplos de eso. Tú hablas de que somos autocríticos. La verdad es que somos bastante bipolares también, porque ya hemos conocido cómo reaccionan nuestros agentes económicos ante buenas o malas noticias, con mucha euforia o con mucha depresión. Y de alguna manera eso está también pasando un poco hoy, en el sentido de que, si bien estamos proyectando la baja, el crecimiento de este año, el Banco Central está proyectando más alto el crecimiento y la inversión el próximo año. Tenemos importantes efectos de oferta que están jugando en favor de inmigración, genera efectos de largo plazo, contiene salario en el corto plazo, pero genera efectos de expansión hacia el largo plazo. ¿Cómo lo hacemos para cambiar este estado de expectativa?
Tú mencionabas la guerra comercial y también mencionabas las reformas en el Congreso que no avanzan. Bueno, efectivamente, al parecer nuestro agente económico, nuestros empresarios, nuestros consumidores reaccionan con bastante volatilidad a estas señales. Sí. Por lo tanto, debiéramos empinarnos más si es que se avanza en las reformas, si es que las conversaciones con Donald Trump y Xi Jinping mejoran, o menos, y de eso va a depender un poco del crecimiento. Pero ¿cómo hacemos para que nuestros agentes vean las cosas con un poquito más de tranquilidad y con un poquito más de largo plazo? Bueno, yo creo que conversaciones como esta y básicamente transmitir con claridad lo que está pasando ayuda a generar un mejor ánimo en el empresariado y también en los consumidores, porque lo que a nosotros nos toca ver mucho es que hay algunos analistas que tienden a ver el vaso medio vacío, digamos, y eso muchas veces es bien fácil de comunicar y es lo que empieza a generar un ambiente de pesimismo que se va retroalimentando. Pero yo creo que hoy día hay muy buenas razones para pensar que vamos a tener un mejor segundo semestre y que vamos a tener un buen año 2020. Por ejemplo, porque el Banco Central ha bajado la tasa de interés de forma significativa y se espera que lo siga haciendo según las expectativas de los analistas. Eso está generando condiciones de crédito que son bastante favorables para la inversión, para el consumo de bienes durables, que se vio algo frenado en el primer semestre. Por otro lado, desde el gobierno estamos impulsando un plan de aceleración económica que lo que va a permitir es que haya una más rápida ejecución de proyectos de infraestructura pública y vivienda. Subsidios de vivienda. Subsidio de vivienda también, efectivamente. Y sin afectar los objetivos fiscales, porque se está aprovechando ingresos extraordinarios que Exactamente, teníamos. Eso es clave, porque en el fondo estos anuncios de aceleración económica que hemos hecho desde el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y con Vivienda, se enmarcan dentro del objetivo de reducir paulatinamente el déficit estructural que tenemos. Dentro del marco de la regla fiscal estamos planteando acelerar proyectos de inversión, adelantar infraestructura pública. Creemos que eso va a ser muy generador de empleos, empleo formal, empleos de calidad, y también tiene un componente social porque vamos a ir a favorecer la construcción de viviendas sociales y por lo tanto creo que eso va a generar un estímulo. Ahí también ha habido cierta discusión cuándo va a generar el mayor efecto. Nosotros tenemos la convicción de que los primeros efectos se van a ver en la segunda parte de este año. El grueso se va a ver el 2020, pero eso ya va a estar sumando a la actividad económica. Si uno mira las proyecciones del Fondo Monetario, por ejemplo, mucho del énfasis se dio en la reducción de la proyección de crecimiento para este año, pero el fondo también está revisando al alza la proyección de crecimiento del próximo año. Y eso, como decíamos al principio, en un contexto internacional muy complejo, tiene que ver con una política monetaria más expansiva, con una política fiscal que está apoyando también la recuperación económica y con la expectativa de que las reformas van a generar, una vez que se aprueben, un estímulo adicional a la actividad económica. Ahora, ahí la discusión sobre la política monetaria tiene algunos aristas distintas en esta ocasión. Típicamente cuando las tasas se bajan, tenemos que impulsar más la economía, está débil, pero también las tasas se están bajando porque estamos comprendiendo que ya el mundo no va a volver a las tasas de interés que pensábamos íbamos a volver antes. Estamos ajustando nuestra mirada y Chile de alguna manera se beneficia mucho de esta situación porque también en Latinoamérica es el país que mantiene las tasas más bajas o más cercanas a las tasas de interés de los países desarrollados, y eso es un factor importante. Pero tenemos también esta incertidumbre de las clasificadoras de riesgo que nos están anunciando que debemos ajustar más la deuda pública, que podría haber ajustes en el riesgo país. ¿Qué nos puedes contar de eso, Germán? Bueno, a ver, en materia de... Nosotros tenemos un diálogo permanente y continuo con las agencias clasificadoras. El año 2017, como consecuencia del manejo fiscal de los últimos años y también como consecuencia del bajo crecimiento económico, las principales agencias clasificadoras bajaron la clasificación de riesgo de Chile. Y nosotros cuando asumimos con un compromiso bien claro en términos de recuperar el crecimiento económico y de recuperar la senda de sostenibilidad de las cuentas públicas. Y
En mi opinión, estamos avanzando claramente en ambas direcciones. Cuando uno mira el crecimiento al final, décimas más o menos del 2018-19, vamos a estar creciendo del orden de 3,5% en los 2 primeros años, que es el doble de lo que se crecía antes. Y en materia fiscal hemos asumido un serio compromiso en materia de reducción del déficit estructural a razón de 0,2% del PIB por año, y también tenemos como objetivo estabilizar la razón de deuda pública PIB. La deuda pública PIB se duplicó en los últimos 4 años antes de que nosotros llegáramos al gobierno. Esa tendencia era insostenible claramente. El déficit estructural y el déficit efectivo se ampliaron significativamente y la economía no creció, como tú sabes, y por lo tanto la consecuencia de eso es que las agencias clasificadoras nos terminaron bajando la clasificación de riesgo. Nosotros queremos cambiar esa visión. Este segundo efecto que mencionas, que la economía no creció, creo que es más importante. Todavía estamos en niveles bajos de deuda relativo a países más desarrollados, por cierto, sí. Y para nosotros no es fácil convencernos al resto del mundo de estas cosas, pero me parece que lo importante es que el denominador de este indicador pueda retomar para que esta senda, porque si no nos perdemos la oportunidad de financiar también proyectos con una deuda sostenible que crece junto con el PIB. No, absolutamente. Yo en el fondo comparto la visión de que tenemos bajos niveles de deuda en comparación internacional. Lo que preocupó en los últimos años fue la dinámica de la deuda, porque está bien, quizás uno tiene espacios para seguir teniendo algo más de deuda pública, pero ¿a qué ritmo? Eso es lo que preocupó a las agencias clasificadoras en su momento, y nosotros estamos pensando en estabilizar la deuda como porcentaje del PIB, pero con un crecimiento mayor. Entonces eso da espacio para mayor endeudamiento público, pero junto con mayor crecimiento económico. O sea, las dos cosas tienen que ir de la mano, si no la dinámica se hace un poco insostenible. Ahora, a propósito de eso, quiero destacar que a partir de este año el Ministerio de Hacienda ha empezado a publicar reportes trimestrales en que incluye la proyección de la deuda pública para los 4 o 5 años siguientes, cosa que hasta ahora no se hacía, que puede ser muy llamativo. Tenemos proyecciones oficiales de la deuda pública y tenemos al Consejo Fiscal Autónomo como mandatado legalmente para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y por lo tanto estamos teniendo una visión mucho más acabada, tanto desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda como del Consejo Fiscal Autónomo, respecto de la situación de mediano y largo plazo de las finanzas públicas, y creo que eso es un avance significativo. Sí, bueno, nosotros hemos avanzado mucho institucionalmente y se han dado pasos importantes para que el Consejo Asesor Fiscal pueda darnos proyecciones. De hecho, en Estados Unidos se proyecta la deuda pública a 10 años y sí. Lo importante no es si va a subir 2 o 3 puntos más en los 2 años inmediatamente siguientes, sino que si sustentablemente puede converger a un nivel más bajo, y así se aprovechan las oportunidades en el corto plazo que también pueden ser relevantes. Quizás tú mencionabas, Germán, y también comparto esa opinión, que los elementos de las reformas internas son muy relevantes para las decisiones de inversión y para el crecimiento. Así como los empresarios reaccionaron muy eufóricamente después de la elección presidencial y que ganó el presidente Piñera, también se han deprimido más de la cuenta, y muchos creen que el avance de las reformas domésticas puede tener incluso un rol más importante que las señales de comercio exterior. Y una de las reformas más relevantes para esta materia es probablemente la reforma tributaria. Necesitamos tener un horizonte estable del mundo tributario, predecible, que estimule la inversión, y por lo tanto cómo se avanza en esta propuesta, en esta reforma, es uno de los elementos más importantes, creo yo, para ver si vamos a terminar o no creciendo bien acelerados hacia fin de año o más lento. Cuéntanos un poquito en general de cómo está avanzando. Hay acuerdos políticos que están avanzando. Cuéntanos cómo ves tú lo que viene, que es luego el segundo trámite en el Senado, y si vamos a poder tener o no una reforma tributaria este año, que aparece como un tema muy relevante. Sí. No, a nosotros nos parece que este es un tema fundamental, efectivamente, para apuntalar la confianza de la economía, ¿cierto? Y apuntalar el crecimiento económico. No ha sido fácil la tramitación del proyecto tributario en particular. Yo creo que no ha sido fácil por diversas razones. Una de ellas porque tuvimos un proyecto el año 2014 que hoy día tiene
muchos defensores que no quisieran que cambie el sistema. Nosotros estamos convencidos de que el proyecto tributario va a generar un mejor sistema tributario para Chile, un sistema más simple, un sistema más moderno, un sistema que va a apoyar de mejor forma la inversión y el crecimiento económico y la creación de empleo. Esa es nuestra convicción. Y en la oposición es importante destacar que no tenemos mayoría en el Congreso, y eso por cierto que hace más difícil la discusión en el Congreso, pero hemos encontrado parlamentarios que han estado dispuestos a conversar, que han estado dispuestos a negociar. No ha sido fácil. Llevamos prácticamente un año con el proyecto alojado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Quisiéramos que esto fuera más rápido, pero básicamente hemos ido logrando paulatinos avances. Hemos ido negociando con la oposición, hemos ingresado indicaciones que no han, en nuestra opinión, desdibujado el foco central del proyecto tributario, y firmamos un acuerdo con la democracia cristiana, con las pymes, que están muy a favor de este proyecto, y también con Chile Vamos, y creemos que eso va a permitir que la discusión de aquí en adelante tenga un trámite más rápido, y tenemos todas las expectativas de que este proyecto esté aprobado este año. Bueno, ahí mencionaba el apoyo de las pymes. Es muy importante que tenemos entre nuestros televidentes muchas pymes y empresarios que del mundo rural, del mundo de las ciudades en regiones, donde el tema de cómo queden las pymes es muy relevante. Hubo errores en la reforma del 2014, muchos de ellos no previeron que pasarse a este sistema atribuido significaba un enorme costo desde el punto de vista fiscal respecto a el FUT, las utilidades acumuladas. Y hubo en un principio una cierta polémica con las pymes. La cláusula pyme, como estaba originalmente, no resolvía todos los problemas que inquietaban al sector. Sin embargo, hoy día aparentemente el mundo de las pymes, el mundo del emprendimiento está a favor del proyecto. Pues se hicieron algunos ajustes. ¿No puedes contar brevemente, en general, cómo ha avanzado esa parte? De todas maneras, nosotros en el fondo creemos que las pymes son muy importantes para el desarrollo económico, son importantes generadoras de empleo, y estuvimos siempre disponibles para conversar con las pymes, y entendemos que la cláusula pyme original no respondía a sus mayores inquietudes, y estuvimos dispuestos a mejorar la cláusula pyme o el sistema especial para las empresas de menor tamaño. Uno de los principales cambios que se logró en parte gracias a esta conversación con las empresas de menor tamaño, pequeñas y medianas, es que se expandiera el tope de ventas, que estaba originalmente en 50.000 UF hasta 75.000 UF. Entonces eso permitió... Eso generó una impresión importante. Exactamente, eso permitió que hoy día ingresaron nuevas empresas. Hay un régimen general que es totalmente integrado, ¿cierto? Eso quiere decir que el impuesto pagado por la empresa sirve totalmente de crédito para el impuesto pagado por el dueño de la compañía. La semi-integración que hoy existe junto con el régimen atribuido creemos que genera una carga adicional de impuestos sobre el emprendedor. Además genera una discriminación, en nuestra opinión, sobre el empresario que es emprendedor versus el trabajador independiente, y por lo tanto el proyecto tributario se hace cargo de esta diferencia. Las pymes, que forman parte de esta cláusula, tienen una tasa además de 25%, una tasa de impuesto menor al resto de las empresas, que es de 27%, y las que opten por un sistema especial que hay para las empresas que están partiendo, pueden tributar sus dueños por la tasa de impuesto personal. Claro, el sentido, básicamente lo importante que siempre me ha parecido es que teníamos segmentos pymes en el sistema tributario que no estaban bien conectados, cómo transitaban hacia el régimen general, claro, si es que crecían, y por lo tanto siempre se quedaban ahí y tenían que estar en el régimen. Y lo importante es que se contemple un régimen especial, más simple, con menor carga tributaria para las menores empresas, pero que también permita a las empresas que quieren crecer, que es lo que deberán aspirar muchas de ellas, o aspiran muchas de ellas,
a que pueda pasar suavemente hacia un sistema integrado también futuro, y por lo tanto ahí es donde hay un elemento importante, porque el sistema tributario debe ser pensado no solamente para las grandes empresas, también para las pequeñas que van a crecer, y esa parte, ese tránsito de pyme a mediana o grande es el que no ha estado muy bien cubierto en nuestro sistema tributario. ¿Cómo queda ahora en el proyecto? Ahora, bueno, precisamente el proyecto se hace cargo de ese proceso, entonces genera un sistema muy simplificado para las empresas que están partiendo, en el cual se eliminan una serie de registros y se le dan muchas facilidades para declarar impuestos. Para eso se hace uso intensivo de la tecnología. Impuestos Internos va a facilitarle la vida a las pymes, especialmente a las más pequeñas, y luego, bueno, paulatinamente las empresas van a poder ir, en la medida que vayan creciendo, van a poder ir transitando hacia un régimen general común, totalmente integrado, que es el sistema único que va a primar. Así que yo creo que ese elemento es fundamental en esta nueva cláusula PYME, y eso fue lo que generó, junto con la ampliación del margen de empresas, el apoyo transversal de las empresas pequeñas y medianas que hoy día están detrás de este proyecto, y que eso es muy fundamental, porque muchas veces se trata de hacer creer que este es un proyecto que favorece solo a las grandes empresas o a los más ricos, o eslogan de ese tipo, digamos, pero se olvida que hay más de 900.000 empresas pequeñas y medianas que están objetivamente y abiertamente apoyando el proyecto tributario. Sí, antes de ir a ese tema distributivo, que hablabas de que la tasa general es de 27 para las grandes empresas, 25 para el sistema integrado y las empresas más pequeñas, pero todavía estamos bastante altos relativo a las tasas que han estado yendo los países en desarrollo, los países de la OCDE. Nuestras pymes, tasas de 25, están compitiendo con tasas de 20 en muchos otros países. Tenemos que en la nueva economía y la inserción más digital con el mundo exterior, que abre oportunidades para las pymes para conectarse mejor y colocar sus productos, el gobierno de alguna manera descartó la baja de tasa. Sería interesante que nos pudieras contar, y evidentemente que fue por razones políticas, sí, pero debemos poner este tema en discusión, puesto que no es fácil ni va a ser fácil para nosotros poder competir en un mundo global mucho más integrado y más digital, si estamos compitiendo con países que bajaron sus tasas al 20%. ¿Cómo ves, cómo y cuándo debemos empezar a tomar este tema? A mí me parece que es muy relevante, sí, que hablemos del nivel de la tasa, y ya no lo hicimos en este proyecto, pero por lo menos empecemos a discutir cómo vamos a abordarlo. De todas maneras, yo creo que es un punto central en la discusión. En el programa original del presidente Piñera estaba contemplada la baja de impuestos de primera categoría. Lo que pasó posteriormente fue tanto un tema político como económico. Básicamente, al llegar al gobierno nos dimos cuenta que la situación fiscal era peor de la que pensábamos, y eso nos llevó a reevaluar la posibilidad de bajar la tasa de impuesto corporativo, porque eso tiene costos fiscales. Cada punto de rebaja de impuesto corporativo cuesta del orden de $300 millones anuales al fisco. Nosotros estamos conscientes de esta diferencia respecto de las tasas de interés en el resto de tasas de impuestos, en el resto del mundo, pero también hay que tomar en cuenta tanto la situación fiscal que enfrentábamos como la situación política. Digamos, al no tener mayoría en el Congreso, se hace muy difícil aprobar al mismo tiempo la integración tributaria y la baja de impuestos a las empresas. Se hacía muy difícil. Hoy día habría que haber compensado mucho más. Habría que haber compensado mucho más, efectivamente. Hoy día aparecen muchas voces que apoyan el recorte de la tasa de impuestos corporativos desde la oposición, pero yo tengo mis dudas de que eso hubiese pasado si es que este recorte de tasa hubiese estado en el proyecto original que presentamos. ¿Tiene sentido entonces, por razones de la coyuntura fiscal, 2-3 años, pero también tiene sentido abrir una discusión para ver cómo y cuándo vamos a bajar esta tasa? Como Inglaterra lo hizo gradualmente durante varios años, y en general abrir la discusión para que, en la medida en que la carga fiscal pueda subir, puede llegar incluso al 23% que aspiramos en los últimos años, pueda empezar a bajarse esta tasa, puesto que es una condición necesaria para insertarnos en el resto del mundo. Es una discusión súper relevante. Yo creo que además lo que hemos visto en el último tiempo es que genera consenso transversal. Hay mucha gente de distintos sectores políticos que está apoyando una medida como esta, y por lo tanto yo creo que es una discusión
que en el futuro vale la pena tener, efectivamente. Ahora, no terminemos nuestra conversación sin hablar más explícitamente sobre el tema de la integración. Estamos pasando de un sistema semi-integrado a un sistema integrado nuevamente, que es similar al que traíamos previamente. Es un sistema mucho más simple, mucho más claro, y hay mucha confusión sobre los efectos, que es un sistema que mejoraría, que es regresivo, que disminuiría la carga tributaria de los que tienen más ingresos, cuando la verdad es que a mí me parece que es exactamente lo contrario. El tema de la integración tiene que ver con cómo se pagan los impuestos al nivel de las personas y cómo se imputa el pago de la empresa. Y los grandes empresarios, quienes están en tasas de 35, quienes estamos en esas tasas, tenemos muchas posibilidades de no pagar más de 35, pero los pequeños empresarios que viven de los retiros de sus empresas, que necesitan entrar a esto, son quienes han pagado una parte importante de estos 2 primeros años del sistema semi-integrado. Por lo tanto, me parece que es la equidad horizontal y no la inversión lo que está en juego aquí, y por lo tanto tiene que ver con quizá dar más credibilidad de que el sistema integrado no va a ser fuente de abusos como sí lo fue en el pasado, antes del año 2014. Y por lo tanto es ahí donde hay que poner el foco de la discusión, ¿me parece? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que efectivamente hay un tema de equidad muy relevante en la integración. Nosotros, el propio director del Servicio de Impuesto Interno llevó al Congreso unas cifras bien decidoras respecto de quiénes son los beneficiados con la integración del sistema tributario, y uno se da cuenta que hay más de 500.000 contribuyentes, personas que debieran estar exentas de pagar el impuesto global complementario, y solo como consecuencia de este sistema semi-integrado están pagando una tasa cercana al 10% de impuestos. Nos preguntaron quiénes son estos contribuyentes. Dijimos el grueso de estos contribuyentes son socios de cooperativas, que por esa naturaleza hoy día tienen que pagar esa tasa de impuesto adicional de cerca de 10 puntos porcentuales, y hay un grupo pequeño efectivamente que digamos, en todos los tramos de la tasa de impuesto global complementario y beneficiado. El grueso, por cierto, está en los tramos más bajos, y en los tramos altos hay un grupo pequeño que se beneficia, como es natural, pero que también son los que pagan mayores impuestos, y que como gobierno hemos estado dispuestos a compensar la menor recaudación que viene de esos segmentos con medidas que son progresivas, es decir, que aplican precisamente a quienes ganan más, y hemos ofrecido un conjunto de indicaciones que son parte de este protocolo de acuerdo que mencionábamos al principio con la DC, con las pymes y con Chile Vamos, para compensar esa menor recaudación que estamos teniendo por ahí, y eso creemos que deberá facilitar el acuerdo en este proyecto. Bueno, Germán, así contribuimos a que la gente esté más informada respecto a los verdaderos efectos de estas cosas, y así que bueno, quiero agradecerte esta entretenida conversación, agradecer tu tiempo, que sabemos que es muy escaso, y esperamos que nuestros televidentes también puedan conocer todos estos temas hacia adelante. Así que bueno, esperamos tenerte en una ocasión futura nuevamente comentando estos temas, así es que muchas gracias por tu participación. Esto ha sido, amigos, Economía y Empresa en las pantallas de Campo Abierto Televisión. Nos volvemos a ver en una próxima oportunidad.